Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, entender, explicar la economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de un tema especial. Tenemos un programa fuera de lo común, porque lo vamos a centrar en finanzas personales, en temas relacionados con la inversión, de la mano de un gran experto, Juan Haro, que además es conferenciante, empresario, inversor y autor de varios libros que llevan por título Los trucos de los ricos. Hoy vamos a hablar de riqueza, de los trucos que emplean los ricos para mantener e incrementar su patrimonio, incluso de los trucos que utilizan los ricos para proteger su patrimonio y su dinero de Hacienda, de los políticos. Y también de cómo invierten, cómo trabajan, cómo ahorran para lograr tener pues un patrimonio considerable, para llegar a la ansiada riqueza o a lo que más o menos todos aspiramos en la vida, que es la libertad financiera, el hecho de poder gozar de dinero suficiente para vivir exclusivamente de tu renta sin necesidad de trabajar. Normalmente cuando los ricos llegan a ese estatus siguen trabajando, entre otras cosas para mantener e incrementar su patrimonio. Porque esto es importante señalarlo. El dinero, pues no da la felicidad. Pero lo que sí da el dinero es libertad. Y la libertad es básico, es fundamental para alcanzar la felicidad. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Hoy contamos con un invitado que para mí es un orgullo tenerlo con nosotros. Coincidimos hace algunos meses en una conferencia. Me encantó su intervención. Un gran conocedor del ámbito de las finanzas, del ámbito de la inversión, asesor, inversor, gran divulgador, autor de varios libros de mucho éxito que llevan por título Los trucos de los ricos. Y de hecho ya son 3 los libros, Los trucos de los ricos 1, 2 y 3, donde pues profundiza en esas técnicas que tienen las grandes fortunas y no tan grandes, gente que ha ganado dinero y que, sobre todo, la cuestión o la clave, el secreto no es ganar dinero, que mucha gente gana dinero, sino conservarlo, defenderlo y hacerlo crecer, e incluso sin ganar mucho dinero lograr construir un buen patrimonio a lo largo del tiempo. Para mí es un honor, un auténtico placer poder saludar a Juan Haro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer. Muchas gracias por invitarme a tu excelente programa y bueno, no lo hubiera podido decir mejor que lo has dicho tú. Efectivamente, esa es la mentalidad de los ricos y encantado de poder dar a conocer cómo piensan, cómo hacen, cómo se relacionan con el dinero los ricos, y encantados de estar en tu programa y, como te decía fuera de antena, felicitarte por la gran labor que haces y porque no tienes pelos en la lengua y dices muchas cosas que muchos otros callamos, y por lo tanto un placer estar aquí contigo y poder aportar algo de valor a tu audiencia. Pues muchísimas gracias, Juan. Mira, me das pie perfectamente para la primera pregunta, porque hablas de la mentalidad de los ricos. Entonces, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión al respecto. ¿Qué se necesita para hacerse rico? ¿Es cuestión de trabajo y talento o también es cuestión de actitud, de pensamiento, de mentalidad? Bueno, pues voy a darte 5 tips muy rápidos y luego al final hablaré un poquito sobre el tema del talento y el trabajo, ¿no? Pero bueno, básicamente yo creo que lo que se necesita en la primera parte de la pregunta que me dices tú, bueno, Juan, ¿qué se necesita para hacerse rico? Podríamos decir que lo primero sería poner la mente en blanco. ¿Por qué? Porque, como digo yo, estamos todos muy contaminados porque a lo largo de la vida pues nos van metiendo un montón de ideas en la cabeza de cómo se tiene que hacer dinero o de cómo vive el rico o cómo el rico es muy malo. Entonces, lo primero, figúrate, empiezo por ahí, es poner la mente en blanco, que es una de las técnicas de negociación más complicadas que existen, porque todos vamos a una negociación o todos hacemos cosas con un montón de ideas preconcebidas. Por lo tanto, ese sería el primer consejo. El segundo sería algo que tampoco hacemos, que es no creernos lo primero que nos cuentan, es decir, lo que llamo yo las 2 piernas, el caminar, que es
tener conocimiento y práctica a la vez. La mayoría de la gente se queda en el conocimiento o la mayoría de la gente practica, es decir, hace muchas cosas pero sin el conocimiento. Entonces, cuando fallan una de las dos piernas, pues no puedes andar y por tanto te quedas clavado. Entonces, ese sería el segundo consejo. El tercero, que seguro que te suena a ti, Manuel, el no seguir a los medios de comunicación, el no seguir tantísima información que nos llega sin filtrar. Es decir, no seguir a la manada. Es todos estos trucos que yo cuento en los libros, ¿por qué aparecen? Pues porque logré en el 2010 entrar en un selecto grupo de ricos que me hicieron ver cómo aquello que yo creía no era así, y ahí es cuando empecé a despertar y puse en práctica esos trucos que me enseñaron. Por lo tanto, el tercero, repito, sería no seguir a la manada y los medios de comunicación. El cuarto, para mí vital, vivimos en un estado totalmente donde impera el miedo por doquier. Y entonces este sería quizás el cuarto punto, minimizar el miedo con nuevos entornos. Utilizaré a lo largo de la entrevista, si me lo permites, este término que para mí es clave, el entorno. ¿En qué entorno te mueves? El número 5, que es el último, es... El número 5 sería lo que es buscar las minorías que se adaptan a nuestros objetivos, es decir, esos objetivos de cada uno. Por ejemplo, si estoy en un entorno donde el negocio me está quitando la vida, tengo que buscar entornos nuevos donde gente que ya ha conseguido eso que tú quieres, de alguna manera me enseñen ese camino. Esto que parece muy evidente, no lo hacemos en materia de impuestos, en materia de todo, de facturación, en materia de calidad de vida, en materia de leyes también. Solamente nos ceñimos en lo que nos cuentan y no buscamos otros atajos, ¿no? Es lo que yo siempre denomino buscar diamantes, es decir, personas que tienen ese conocimiento que a ti te hace falta. Y ya luego, para acabar con la pregunta tuya, hablando de lo que decías en la segunda parte, de si es cuestión de trabajo y talento, de actitud, pues mira, con respecto al trabajo, lo explico mejor en los libros, eso fue una cosa que me llamó la atención, es decir, que mientras en la sociedad normal existe una cultura sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, el rico huye de esa cultura y consigue mucho más, eso me llamó la atención. Y con respecto al talento, también en uno de los trucos hablo de la escala del conocimiento, de cómo ellos no se preocupan tanto por tener esos talentos, sino buscar dónde están esas personas que tienen el talento y a partir de ahí unirse a ellos, ¿no? Por lo tanto, no creo que haga falta trabajo, no creo que haga falta talento, pero sí hace falta, como tú bien decías al final, un poco de actitud, pero actitud en el sentido de querer aprender, de tener ganas por conocer, conocimiento, lo que decíamos al principio de Mente en Blanco, y sobre todo por hacer muchas preguntas. Yo destaco ese rico que hace muchas preguntas hasta que al final tiene una visión más clara de todo, ¿no? Esa sería un poquito la respuesta a esa primera pregunta. Qué bueno. Me quedo con varios titulares, la importancia de la curiosidad, la necesidad de aprendizaje constante, conocimiento, rodearse de gente que te aporte, de gente con talento, de gente... que entiendo que también que sea buena persona, con la que puedas hacer negocios, sea confiable, todo esto es importante, rodearte de buenos equipos. Respecto al tema, un poco profundizando en el tema de la mentalidad, de la actitud, ¿todo el mundo puede llegar a hacerse rico? O lo que se suele decir, ¿el rico nace o el rico se hace? Muy buena tu pregunta también, Emanuel. Vamos a ver, volvemos a lo de la definición de ser rico, ¿no? Es decir, ¿qué llamamos rico? Si se lo preguntas a un chaval de 20 años, pues te va a decir una cosa muy distinta a uno de 30, que igual ya empieza a ser padre o tiene ya su trabajo, primer trabajo, segundo trabajo muy en serio. Si se lo preguntas a alguien de 40 años que ya está encarrilada su vida profesional, seguramente te va a decir que ser rico es otra cosa, bien distinta al de 20 o al de 30, y así sucesivamente. También es verdad que hablamos de ser rico comparado con qué o con quién, ¿no? El rico, por ejemplo, del que yo hablo en el libro, no se compara con nadie. Es decir, no le interesa la competitividad, no le interesa ser mejor, no le interesa ganar más, no le interesa lo material, salvo en lo que tú hablabas al principio de libertad o seguridad financiera. Ahí sí, el rico se para y enseña a sus hijos y enseña a su entorno eso que sabe,
de cómo manejar las finanzas para luego disponer de tiempo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, con un economista, posiblemente te hable de que ser rico o ser millonario es aquel que tiene 1.000.000 de euros, por ejemplo, o de dólares como patrimonio neto sin contar la vivienda donde vive. Esa es otra definición de rico. Pero al final a mí todas esas definiciones no me interesan y no hablo de ellas. Lo que me interesa en términos de riqueza es posiblemente lo que decíamos en el tercer libro, que curiosamente es el tercero, no el primero, y es 100 trucos y hábitos prácticos para disfrutar la vida como hacen los ricos. Mientras tú estás disfrutando la vida y estás construyendo aquello que quieres con las limitaciones, con los problemas que todos hemos tenido, quizás con un trabajo que no te guste, quizás casi sin dormir, pero el rico sí construye lo que yo le enseño a mis hijos, que son acueductos, en vez de llevar cubos. Está bien llevar cubos. Cubos es cambiar tiempo por dinero y está bien hacerlo, sobre todo si es en algo que te guste. Y si no te gusta, mucha gente lo que hace es quejarse por el sistema, por el gobierno, por el papá Estado, por la banca, por el entorno, por su familia, por su padre, por la educación, pero nos quedamos anclados ahí, en llevar un cubo de agua, es decir, cambiar tiempo por dinero en un trabajo que no te gusta, pero no haces nada por construir otro. Entonces, eso es lo que para mí yo entiendo que es la diferencia entre lo que es llegar a ser rico, como tú bien dices. ¿Puede llegar todo el mundo? Sí, potencialmente. Sí, lo que pasa es que si estás preocupado, como tienes que estarlo, en ganar dinero, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que es, oye, ¿qué prefieres? ¿Ganar 2.000 euros esta es la mentalidad del rico, Manuel? Es decir, ¿prefieres ganar 2.000 euros en un buen sueldo, con una buena nómina, con 14 pagas, con un contrato indefinido, en algo que no te llena, que no te lleva lejos, que no te termina de lograr una seguridad financiera que quizás te debería preocupar ahora en tiempos de incertidumbre como estamos viviendo? ¿O prefieres ganar 1.000 a media jornada o 800 a media jornada, aunque vayas a tener que cruzar un desierto, porque es difícil vivir con 800 euros hoy en día, todos lo sabemos, pero tienes lo más preciado de este mundo, que es unas horas para ti, porque en el primer ejemplo no tienes horas para ti? ¿Por qué? Porque vas a ganar 2.000, pero vas a trabajar un montón. En lo otro vas a trabajar, pero de forma concentrada. Unas horas, menos horas, para destinar otras horas a construir, a aprender, a estar en otros entornos, a lo que decíamos antes de volverte un detective privado, alguien que pregunta, un curioso, un observador, que va buscando esos entornos que decía al principio, donde se encuentran esas personas, como me encontré yo a este grupo de ricos, donde veía cómo hacían dinero sin dinero, cómo construían negocios sin poner un euro, pero que todo lo hacían como hace un director de orquesta, que no toca ningún instrumento, pero al final la suma de todos los músicos hacen una sinfonía o hacen una canción, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llamó más la atención. ¿Todo el mundo va a llegar a ser rico? Por supuesto que no. Igual que no todo el mundo va a tener éxito, igual que todos los negocios no van a salir adelante. La vida te va a poner pruebas, pero lo importante es qué haces con tu tiempo, cómo lo has diseñado y cómo, si te pones a ver todos los nuevos ricos de los últimos 20, 30 años, la gran mayoría se han hecho a sí mismos y han tenido un montón de dificultades y no han sido ricos que hayan heredado fortunas de papá o mamá o de negocios antiguos. Eso es una minoría prácticamente insignificante de la gran cantidad de millonarios que hay hoy en día en base a eso, ¿no? A hacer grandes sacrificios. Se habla mucho del rico, de los millones, del gran éxito que tienen, pero no se habla de cómo han llegado a esos resultados, ¿no? Del proceso, ¿no? Esa es la diferencia. Sin duda, hay muchos mitos en torno a la riqueza. Una de ellas, muy difundida, por desgracia, es que la riqueza es algo dado, como si la riqueza fuera un pastel que se puede repartir, cuando la riqueza se crea y se destruye. Esto es importante señalarlo. El hecho de que los ricos son ricos porque han heredado no es cierto. La inmensa mayoría de ricos y de grandes fortunas son hechos a sí mismos, logran crear un imperio, y aquí en España tenemos muchos casos. Amancio Ortega, Juan Ros son los más conocidos, pero hay muchísimos más, empresarios, grandísimos empresarios, que logran crear un imperio gracias a su talento, a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación. Juan, ¿qué importancia tiene en general la educación financiera y por qué concretamente en España tenemos un problema tan grave de cultura financiera? Hace poco conocíamos una encuesta en donde se descubría que casi la mitad de los españoles desconocen un concepto tan básico como, por ejemplo, la inflación. Bueno, es básico precisamente. Yo que estuve viviendo bastantes años en París, yo nací en París y estuve allí haciendo bachillerato y demás. Cuando yo volví, yo por la situación en la que vivía en París no podía estudiar porque vivíamos en una casita muy pequeñita, de esos pisos muy pequeños, donde vivía con mi tío, mi abuela y demás.
y me tenía que ir a estudiar a bibliotecas públicas, ¿no? Y había muchas en París. Y una de las cosas que me llamó la atención, con esto no quiero decir que Francia sea mejor que España para nada, pero una de las cosas que me llamó la atención cuando vine a España fue que había muchas menos bibliotecas que allí. Es verdad que Madrid es más pequeña y demás, pero había menos cultura menos frecuencia para la lectura y demás. Me llamó mucho la atención. Y como tú bien dices, al final no deja de ser un interés, ¿no? El hecho, todo el sistema, todo cómo está organizada esta vida es al final para lo mismo de siempre, es que te tengo que mantener ignorante siempre que pueda. El banco no te va a enseñar a manejar las finanzas porque iría en su contra y aprenderías a hacer cosas con el dinero tú solo que el banco a veces ni siquiera es capaz, ¿no? Pasa lo mismo que con los estados, ¿no? Y hablando de lo que decías tú hace un momentito, es como el tema de las crisis, ¿no? Al final, cuando aparece una gran crisis no significa que el dinero se volatiliza, no significa que el dinero desaparece, significa simplemente que el dinero de muchos, de los mismos, del pueblo, del ciudadano, como no tiene, como tú bien dices, Manuel, esa cultura financiera, lo que ocurre es que pasa a las mismas manos de siempre, pero eso son las grandes crisis. Es simplemente un reparto donde de muchos ese dinero va a las mismas manos de siempre. ¿A quién? A quien maneja todo esto y tiene cultura financiera. Si tú sabes que va a venir una gran crisis, te vas a preparar y vas a empezar a ordenar tu vida para aprovechar cuando llegue esa crisis y comprar muy barato. Entonces, al final, la cultura financiera es así, es la que es, porque es un tema tabú, porque al final, como la muerte o el sexo o incluso los inmuebles o los impuestos, son algo que vamos a tener que lidiar, nos guste o no. Todos vamos a tener que comprar o vender una casa, todos vamos a tener que pagar impuestos, todos vamos a morirnos y no se habla de ello, ni preveemos ese momento hasta tal punto de que en España hay una cifra pues muy importante de gente que no hace el testamento y al final el gran beneficiado es el Estado, lo mismo que con el sexo, que no se habla de ello. Entonces, son temas muy tabú, el dinero también, y la cultura financiera pues no es algo que esté dentro de los temas familiares para tocar, primero porque no hay tiempo y segundo porque cuando alguien intenta sacar un tema de finanzas o de dinero, de cómo puede generar más ingresos y demás, rápidamente te empiezan a catalogar de una cosa de otra o se oculta simplemente. Entonces, al final, todos estamos esclavos de una forma de vida que es esa: paga impuestos, trabaja, intenta mantenerte ocupado, intenta ganarte el dinero con el sudor en la frente, maldice al rico, maldice al empresario, que tú hablabas de los empresarios hace un momento, no solamente tienen que lidiar con todo lo que tú has dicho, sino también con un Estado que en vez de ayudar al empresario y al que genera riqueza, lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Es decir, ponerle palos en la bicicleta para que al final pues tenga que hacer muchísimo más esfuerzo y, sin embargo, la imagen que se tiene, cuidado, en este país, porque en otros países no es así, es que el empresario es el malvado, ¿no? Entonces, al final, eso cuesta. Pero bueno, al final el rico sí sabe que lo más importante es dar esa educación financiera a los suyos, no espera que se lo den fuera, igual que no debemos esperar que sea el Estado el que nos mantenga, y lo que hace el rico es darle esa educación financiera para que sepa que no tiene que depender de un ingreso, que sepa que puede haber cualquier tipo de problema a nivel mundial y que eso le pueda afectar, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Juan, porque efectivamente en el caso concreto de España, en materia de educación, en los colegios, en los institutos, incluso en las universidades, la cultura financiera, la educación financiera brilla por su ausencia. Y lo cierto es que los políticos que aspiran a perpetuarse en el poder y a vivir de lo ajeno, pues les interesa tener una población dependiente, ignorante en materia de finanzas, porque bueno, son más vulnerables a la manipulación tanto política como fiscal de numerosos gobiernos. Entrando un poco en materia de finanzas, en materia de inversiones, desde tu punto de vista, Juan, por tu experiencia, ¿qué es lo básico a tener en cuenta para controlar mínimamente tus finanzas personales? Ponías el caso de que, claro, estamos metidos en una dinámica, en un mundo en el que la gente trabaja para poder llegar a fin de mes y pagar las facturas. La gente vive prácticamente para su trabajo, vive para ganar dinero, pero hay otro enfoque. Es lo que se conoce como, corrígeme si me equivoco, la carrera de la rata. Es decir, estás trabajando, viviendo, dedicando tus horas, etcétera, simplemente para poder mantener tu nivel de vida, para poder pagar tus facturas, tu casa y tu vehículo.
Pero hay otra filosofía que no es trabajar para ganar dinero, sino que el dinero trabaje para ti. Efectivamente, sí, para eso tienes que tener tiempo, Manuel, para lo que decíamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi caso, como en la de muchos, cuando aparece una gran crisis personal, financiera o quiebra y de repente te encuentras que tienes mucho tiempo, ahí es donde aparecen esas buenas ideas, pero como tú bien comentabas, la sociedad pretende que seas activo en el sentido de que trabajes, de que gastes, de que no te propongas nada más que mantener esa carrera de la rata, como comentabas. Figúrate que cuando hablábamos hace un momentito y ahora entramos con esos tips para controlar mínimamente tus finanzas que me preguntabas, figúrate cuando hablabas de educación financiera, Manuel, recordaba que en el 2008 nosotros montamos la Escuela de Inversión, cuyo lema es Educación Financiera para Gente Corriente, porque veníamos de haber estado trabajando en el Canal 4 de televisión con el programa de ajuste de cuentas, que era un reality donde entrábamos en las casas y lo que hacíamos era pues juegos o acciones tan curiosas como meter las tarjetas de crédito en el congelador para que la familia no las pudiera coger e intentar cambiar esos hábitos que eran terriblemente perjudiciales y que al final todo eso acarreaba una situación familiar horrible. Y ahí mi socio y yo nos dimos cuenta de cómo estaba la situación en este país, tanto de falta de educación financiera como falta de control de las finanzas. Y fue gracias a ese programa de televisión de ajuste de cuentas, el Canal 4, que estuvo un montón de años en antena, y ahí es cuando dijimos, tenemos que cambiar esto y vamos a montar la Escuela de Inversión. Y bueno, para controlar precisamente, de alguna manera, las finanzas, pues voy a darte 7 tips muy rapiditos. El primero es hacer lo que hace el Estado. Figúrate, ¿qué hace el Estado? El Estado se cobra el primero. Y esto no lo hacemos nosotros. Nosotros nos cobramos los últimos y por eso estamos en la carrera de la rata y cuando queremos invertir algo, mover el dinero o hacer una pequeña inversión o guardarlo simplemente, que tú has hablado antes de la inflación, el problema de guardar el dinero es que si no haces nada con él termina acabándose, se lo termina entre otros monstruos comiéndoselo a la inflación, pero como decías, cobrarse el primero es sacar de la ecuación una parte de ese dinero y como si hubieras pagado un impuesto más, pero ese impuesto te lo pagas a ti mismo, ¿vale? Entonces, eso que hace el Estado, que te quita automáticamente el dinero de la nómina antes de que tú lo cobres, pues hacer eso sería el primer tip. El segundo, lo acabo de decir, es reconocer que cada euro que tú tienes en el banco, cada euro que tienes en efectivo es como un soldado que vas a tener que mantener, que si no lo alimentas se va a morir y por tanto lo vas a perder. De ahí de que mucha gente tiene euros, no sabe qué hacer con ellos. Las grandes actores, actrices, cantantes, escritores, gente que ha pasado un montón de dinero por sus manos, no sabían qué hacer con él y lo han terminado perdiendo. Por lo tanto, aparte de la inflación, de los impuestos, de las comisiones, todos esos monstruos pequeñitos van haciendo que ese soldado, ese euro vaya desapareciendo. Por lo tanto, tienes que saber qué hacer con él, porque si no, se va a convertir en un gasto constante. Luego estaríamos hablando del número, ese sería el segundo, el tercero sería elegir una familia de inversión, es decir, para empezar a invertir. Figúrate, hablo de elegir, no de invertir. Hablo de elegir, porque la mayoría de la gente se mete de cabeza en cualquier tipo de inversión y pasa lo que pasa, terminas perdiendo el dinero. Aquí hablamos de elegir una familia de inversión. Las familias de inversión que yo comento y que tú conoces, Manuel, estaríamos hablando de mercado financiero, lo que es bolsa, acciones, cripto, lo que son los mercados bursátiles, y meto ahí también las criptomonedas. Negocios online no automatizados. Hoy es muy sencillo, entre comillas, montar un negocio o comercializar un producto tuyo o de otro y automatizar ese sistema. Ingresos pasivos en todas sus vertientes, que hay muchas. Y luego, por último, participaciones de otros negocios o, como no, inversiones en inmuebles, ¿vale? Con o sin dinero, que esa es otra cosa que la gente le choca. Con o sin dinero. Se puede invertir en inmuebles, sin dinero también, pero tienes que empezar a salir de la caja, poner la mente en blanco, como decía al principio de esta entrevista. Ese sería el tercero. El cuarto, figúrate que no hablo de invertir, he hablado primero de cobrarte también a ti mismo, luego acabo de hablar de elegir una modalidad de inversión y ahora hablamos de sumergirte, esto que no hace la gente. ¿Qué es sumergirte? No es en la piscina, aunque estemos en verano, es sumergirte en el entorno de esa gente que está invirtiendo en la familia que tú hayas decidido empezar. Tienes que empezar por alguna, porque lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es depender de tu sueldo, que está bien, pero hasta un punto, o lo contrario, que seguir subvenciones, seguir recibiendo una subvención de este gobierno hasta que cambie de gobierno y ya te quiten la subvención, o este gobierno no decida quitarte esa subvención, o quién. Es decir, ¿quién te va a mantener o quién va a mantener tu estilo de vida si mañana te pasa cualquier cosa o aunque no te pase? Entonces, la historia está en que te tienes que sumergir, es decir, buscar ese entorno que has elegido, ese tipo de inversiones,
Si son inmuebles, búscate gente que esté invirtiendo en su tiempo libre y vete a ese entorno, no al que critica, que siempre va a haber gente que va a criticar y está bien criticar, pero no me interesa, esa gente no te enseña ni te va a decir dónde se ha equivocado, cómo lo ha hecho, qué rentabilidad ha obtenido, porque lo único que hace es dar palos. Y está bien dar palos, pero tienes que huir de ahí si quieres hacer lo que estoy diciendo, que es intentar hacer crecer tu dinero o ser un poco, cuidar tus finanzas, que era un poco el origen de la pregunta. Eso es sumergirse ahí. Ya luego veremos si inviertes de forma pasiva o activa. Pasiva es dejar el capital a alguien de ese entorno que te merece mucha confianza, que ya la has conocido durante semanas o meses. Lo que pasa es que el dinero quema. ¿Qué le pasa a la gente cuando recibe 1.000, 2.000, 4.000 euros y no los tenía antes? Rápidamente le busca algo para hacerlo, porque las dos cosas son malas. O invertirlo de forma muy rápida o dejarlo ahí muerto de risa. Ambas cosas son negativas, pero igual hay una tercera, que es esto, meterte en ese entorno. Si es de inmuebles, gente que está invirtiendo en inmuebles. Si es en Bitcoin o en criptos, gente que está invirtiendo, ¿qué está ocurriendo? Puedes aprender, invertir tú, o puedes de forma pasiva que lo haga otro. La número 5 es destinar una cuenta de inversión, lo que hemos dicho. Una parte es cobrarte tú el primero y luego destinar algo donde vas a ir metiendo poco dinero, lo que sea, para ver qué haces luego con él, ¿vale? Los mercados financieros puedes entrar con 10, 20, 30 o 50 euros, pero necesitas algo más que eso. La número 6 es aprender a invertir sin dinero, que existe. Esto mucha gente le choca, pero hoy no nos vamos a extender. Pero tú puedes montar una fábrica, o tú puedes montar una tienda de ropa, puedes montar una tienda online, o puedes comprarte un inmueble con 0 euros. ¿Qué necesitas? Empezar a hablar de algo que seguramente hablaremos después, que es el apalancamiento. Si no utilizas la magia del apalancamiento, y no me refiero al del banco, y no me refiero a la del banco, es decir, a pedir ningún tipo de crédito o hipoteca, que podrías hacerlo, no me refiero a ese tipo de apalancamiento. Si tú empiezas a utilizar el apalancamiento como algo que forma parte de tu vida, ya lances un producto, un servicio, tengas cualquier tipo de idea de inversión, ahí es donde empezarás a ver que haces lo mismo que el rico. El rico no pone su dinero a la hora de invertir. Ese sería el número 6. Y el último, para no hacer más extensa la respuesta, es algo que olvidamos. Estamos muy concentrados en nuestra principal fuente de ingresos, estamos muy concentrados en limar todos los gastos, en ver que, a ver, no, cuidado, que a esta pizza aquí vale menos, vamos a comprarla aquí. Yo no digo que eso esté mal, pero olvidamos destinar tiempo a lo que he dicho hace un momento, a buscar diferentes fuentes de ingresos. Si no tienes diferentes fuentes de ingresos, estás a merced de un tsunami. En cuanto haya una tormenta y esa fuente de ingresos esté de alguna manera flaqueando, estarás perdido. Qué bueno esto último que has comentado, Juan, porque también coincido mucho en la importancia de la diversificación en el ámbito de las inversiones, pero también la importancia de la diversificación en el ámbito de los ingresos. Es decir, que no dependas de una única fuente de ingresos. Eso reduce de forma muy sustancial el riesgo, sobre todo si vienen mal dadas. Juan, tú comentabas, tuviste la oportunidad de conocer a un grupo de personas millonarias, ricos, aprendiste de ellos, tienes 3 libros publicados sobre los trucos de los ricos, todos ellos absolutamente recomendables. Hay cientos de trucos. Yo sé que lo que te voy a plantear ahora es difícil, es de una gran capacidad de síntesis, pero después de tu experiencia, ¿con qué 2, 3 trucos te quedarías que te llaman más la atención o que te parecen claves y que comparten todos los ricos que has conocido? Bien, como dices, es difícil porque para gustos los colores. A mí me gustan unos trucos, y como me dice la gente que lee los libros, hay trucos que hay gente que me dice, yo tenía que haber conocido este truco hace 8 años porque me hubiera salvado de esto, de Hacienda o de esta historia y demás. Y hay otros que dices, oye, este truco me viene muy bien por si me pasa esto, con lo cual hay trucos de pasado, de presente y de futuro. Pero voy a ser breve, voy a darte 3 o 4 trucos muy cortitos que para mí, ya que me lo preguntas a mí, tienen un significado triple para mí. Por ejemplo, el primero, lo que más me llamó la atención, que luego he ido copiando, porque al final lo que hice fue del 2010 hasta el 2019, que es cuando aparece el primer libro publicado. En esos años lo que hice fue aplicar esos trucos, y cuando vi que funcionaban, fue cuando decidimos publicarlos, ¿no? Entonces, el truco número 1, que a mí me llama mucho la atención, es que los ricos no ponen nada a su nombre. Eso me resultó chocante, mientras que el ciudadano de a pie
está constantemente poniendo todo a su nombre. El rico no. El rico este grupo selecto de ricos no presume de lo que tiene, no le verás con un Ferrari, el que hablo yo, no le verás que presume de unas grandes casas, no le verás que tiene escrituras a su nombre, ni cuentas bancarias con mucho dinero a su nombre, todo lo contrario. La gran pregunta es, oye, entonces lo que tienen, ¿dónde está? Pues eso tiene que ver con todo a nombre de sociedades. Pero bueno, ese sería el truco número 1. El truco número 12 es que adquieren empresas inactivas. Esto fue para mí una revolución, porque cuando yo tuve un problema con la banca, el sistema, cuando tú tienes una deuda, que es estúpido, porque si tú a esa persona que tiene una deuda no le dejas volver a la senda del trabajo, no le dejas que recupere ese dinero que debe al banco, por ejemplo, y lo que haces es decir, no, te voy a embargar todo. Tú sabes cómo funciona, Manuel, la banca o cualquier acreedor. Bueno, cualquier acreedor depende, puedes negociar con él, pero la banca, el Estado y demás no. Ellos dicen, que tú me debes esto, pues automáticamente te voy a embargar todos los bienes, todas las cuentas bancarias presentes y futuras, con lo cual eso te impide a ti, lógicamente, volver a montar un negocio. Entonces, cuando yo descubro este truco, el truco número 12, que es adquieren empresas inactivas, es decir, sociedades que ya están creadas, que se crean, se llaman sociedades urgentes, tú pones en Google eso y aparecen ahí sociedades que tú puedes adquirir. Yo veía que los ricos me enseñaron que esa era una manera de que aunque tú te dieses dinero a la banca o a Hacienda o a quien fuese, que tú ya eras casi un leproso, que ya no podrías volver al mercado. ¿Por qué? Al mercado empresarial, porque si montabas una empresa te embargaban las participaciones, o si metías dinero en tu cuenta bancaria te embargaban el dinero bancario. Bueno, pues ese truco a mí y a mucha gente le ha salvado la vida, porque significa que tú adquieres una empresa adquirida, la pones a nombre de 2 o 3 personas, por eso en este país hay tantas participaciones del 99% y del 1% de un padre o una madre, ya tienes una empresa adquirida y ya esas participaciones, como no se inscriben en el registro mercantil, aunque esto es más largo de explicar, pero no quiero extenderme, como no se inscriben en el registro mercantil, significa que esa empresa, que puede ser una empresa textil, una empresa que vende ordenadores o un fabricante de piezas de coche, da igual, puede ser una empresa pequeña o grande, al ser una empresa adquirida y no aparecer las personas, en mi caso yo, que he adquirido esa empresa en un 80-70% de participaciones, como no se inscribe en el registro mercantil, no se puede embargar. Por lo tanto, ese truco, que tiene que ver también con protección de patrimonio, me pareció maravilloso. El truco número 81, el tercero y penúltimo de los 3 que me has pedido, doy un bonus track. El tercero es aplica en la escala del conocimiento. Esto me llamó la atención, quizás fue algo que me rompió los esquemas, porque mientras el no rico, para que no suene mal, el no rico, que es el ciudadano de a pie, ese ciudadano de a pie está constantemente pensando lo que tú me decías hace un poquito, el tema del trabajo, el tema del talento. Pues yo para poder triunfar tengo que tener más talento, tengo que trabajar más. De repente, la escala del conocimiento dice que cualquier área en la que tú quieras competir, en la que tú quieras conocer, si tú pones una escala del 1 al 10, el rico no hace como el ciudadano común, que está en un 3 en cualquier área. Me da igual, el financiero, el económico, las ventas, no. El rico no dedica 10.000, 20.000 horas en pasar del 3 al 7, porque esos son años a la hora de tú mejorar en ventas en el área que a ti te dé la gana. ¿El rico qué hace? Pasa directamente al 9, ¿cómo? Asociándose con gente. Es como el niño, el hijo que suspende en matemáticas y sin embargo en literatura, porque le encantan los poemas, le encanta escribir bien, saca un 9. ¿Qué hacemos los normales? Pues le ponemos un profesor de refuerzo en matemáticas y abandonamos la literatura. Lo que hace el rico es decir, espera, este tío tiene un 9, yo me uno al que tiene un 9 porque le necesito, porque voy a publicar un libro, necesito que me ayude. Mientras que el no rico lo que hace es aprender cómo escribir un libro a través de muchos cursos, que no está mal, pero esa escala del conocimiento donde el rico lo que hace es cómo consigo lo máximo en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo. Bien, aplico la escala del conocimiento. ¿Qué necesito para montar una empresa de criptomonedas? Gente que ya lo haya hecho, o como una empresa de minería de criptomonedas. Gente que ya lo haya conseguido y que esté funcionando. En vez de yo aprender todo sobre minerías, todo sobre criptomonedas, me sumerjo en ese entorno, conozco a estas personas y a partir de ahí buscamos sinergias. Y el último truco es el 40, que también es muy divertido, es los ricos, en lugar de estar G, están C. ¿C qué es? Gestionando, en lugar de estar gestionando, están creando. Esta parte es vital. Si tú quieres ver la vida de un rico, verás que la mayor parte está pensando, creando estrategias y buscando formas de
crear más ingresos, de facturar más, que estando en redes sociales o estando contestando mails o gestionando cualquier tipo de cosas. Son más directores de orquesta que gente que toca el instrumento, ¿vale? Eso que quizás son 44 trucos que a mí me gustan. Buenísimos todos ellos. Yo me acabo de leer la biografía de Elon Musk, que me parece, yo siempre lo digo que tengo ocasión, el Leonardo da Vinci de nuestro tiempo. Sí. Y es un empresario nato y me viene a la memoria precisamente por esto último que estás comentando. Él es un creador. Él gestiona también, pero tiene muchas empresas, todas ellas grandes multinacionales. De hecho, es propietario de la mayor empresa del mundo, que es Tesla. Pero bueno, tiene SpaceX, tiene Neuralink, él crea empresas y luego se rodea de los mejores, que son los que las gestionan. Él está un poco por encima y luego tiene reuniones específicas con los diferentes equipos, pero la labor de gestión es una labor más de creador que de gestor. O sea que me parece de lo más llamativo y de lo más interesante. Comentabas que una de las fórmulas que tienen los ricos para proteger su patrimonio es el de las sociedades, sociedades inactivas. Esto me parece también realmente interesante, el no tener cosas a nombre propio. Pero me gustaría que pasáramos al tema un poco de la inversión y concretamente, hablabas antes, Juan, de las diferentes familias, en concreto la familia de la inversión, por ejemplo, la inversión inmobiliaria. En España, como bien sabes, la inmensa mayoría de españoles tienen una amplia cultura del ladrillo. El grueso de nuestro patrimonio está invertido en el sector inmobiliario. El 80% de los españoles son propietarios de una o más viviendas. Esto responde a muchos factores culturales, también institucionales. Pero la cuestión, en mayor o menor medida, la mayoría de españoles son propietarios de una vivienda. Desde tu experiencia, porque me consta que tú también inviertes en vivienda, eres un gran inversor en materia inmobiliaria, ¿cuál es la mejor fórmula para invertir en inmuebles y cómo hacerlo sin dinero, que lo comentabas anteriormente? Bueno, básicamente sí, los inmuebles es que además en el segundo libro, que es exclusivamente de 92 trucos para comprar inmuebles, crearte tu patrimonio y vivir de las rentas, ahí explico pues desde el año 97 estoy con los inmuebles haciendo operaciones de todo tipo, es mi gran pasión. Es verdad que cuando vino la gran crisis del 2008, pues ahí paré y qué curioso que ahí es cuando fundamos la Escuela de Inversión, Educación Financiera para gente corriente, como decía hace un momento. Es cierto que los inmuebles, como decía en ese segundo libro, y digo, los ricos lo utilizan para muchas cosas, por eso es tan importante esa cultura dentro del sector de los inmuebles, te vayas a dedicar o no. ¿Por qué los ricos invierten en inmuebles? Pues porque, por ejemplo, sirven para pagar deudas o para que te paguen deudas y que las dos partes ganen mucho más de lo que era la deuda en sí. Entonces, ese tema a mí me volvió loco cuando lo conocí. Entonces, es la familia preferida de los ricos, tanto por protección de patrimonio también, tanto como es una forma para, lógicamente, vencer la inflación que tú comentabas antes, como es un bien de primera necesidad, donde como dice Warren Buffett, que hay que invertir en esas cosas que sabes que sí o sí van a estar dentro de 200 años. Creo que dentro de 200 años, aunque no estemos ni tú ni yo, Manuel, habrá casas y habrá gente que invierte en propiedades, aunque a veces el Estado o los estados no nos lo ponen fácil, pero aún así ahí están. Es decir, la vivienda es una opción muy válida para, como digo yo, viajar en tren o viajar en avión. Viajar en tren lo denomino adquirir inmuebles para alquilar y viajar en avión estamos hablando de comprar para vender. Y yo siempre digo, tú tienes que viajar en avión una vez al año y si puedes una vez al año también viajar en tren. Es decir, comprar para revender. Te dediques o no te dediques, es una familia que está ahí. Tú me decías, Juan, ¿pero se puede hacer con 0 euros? Claro que sí, se puede hacer con 0 euros. ¿Por qué? Porque lo que hay allá afuera, Manuel, y seguro que coincides conmigo, ¿qué es lo que hay allí fuera? Pero no solo en los inmuebles, para invertir en todo. Lo que hay fuera es muchísimo dinero. Los estados imprimen cada vez más dinero, cada vez hay más millonarios, cada vez hay más empresarios. Claro que hay muchos que les van mal, por supuesto que sí. Pero vamos a fijarnos en toda esa cantidad de dinero que está ahí en el mercado. ¿Y qué es lo que falta, Manuel? Faltan oportunidades de inversión. Y los inmuebles es una gran oportunidad de inversión si sabes dónde buscar. Entonces, si tú tienes un inmueble muy económico, imagínate, pongamos un ejemplo de 5 inmuebles
¿de acuerdo? O 6 inmuebles tremendamente económicos. ¿Qué puedes hacer? Puedes coger y de esos 5 o 6 inmuebles, tú cobrar uno por dárselo a alguien que tiene el capital. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que realmente es, por ejemplo, o un local. Yo veo a mucha gente, enseño a mis alumnos a que cojan un local muy grande, lo dividan en 5 estudios, se vayan. Yo tengo un club de inversores en inmuebles, por lo tanto, yo soy el primero que hay capital de mis inversores y hay ahí fuera mucha gente que si tú le llegas con un proyecto donde los números salen, donde hay rentabilidad, tú puedes pedir a cambio uno de esos apartamentos, uno de esos estudios para ti. Con lo cual ya estás viajando en tren, ya te estás haciendo un patrimonio con un inmueble que simplemente lo que has hecho que es encontrar la oportunidad de inversión, encontrar eso. Claro que requiere aprender o pegarte a alguien, es lo que decía al principio. Esto suena fácil decirlo, hacerlo es simplemente empezar a pegarte con alguien que esté haciéndolo eso como lo hago yo. Esta es realmente mi actividad normal, la compra de muchos inmuebles para inversores que tienen capital y que sea rentable para ellos. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Lo bueno de los inmuebles es que puedes crearte cualquier personaje. Es decir, pueden ser inmuebles, te puedes dedicar a hoteles, te puedes dedicar a locales, a transformar locales a viviendas, te puedes dedicar a trasteros, por ejemplo. Es decir, hay un montón de cosas que puedes hacer para crearte ese personaje, a ver cómo la gente gana dinero con ello y a partir de ahí las primeras operaciones hacerlas en modo avión para multiplicar, es decir, compra y venta rápida para multiplicar ese dinero hasta llegar a 4 unidades. Yo siempre hablo del número de 4. ¿Por qué? Y pongo este ejemplo muy gráfico. Si tú tienes 4 inmuebles de 50.000 que los vendes por 70.000 y la clásica pregunta ahí es, bueno, ¿dónde están los inmuebles? Esa es otra cosa, pero a ver los haylos ahí fuera. No igual en el centro de Barcelona, ni de Madrid, ni de Valencia, ni en el centro de Málaga, pero sí hay inmuebles de 50.000 que se pueden vender en 70.000 porque hay mucha demanda de ese inmueble en 70.000, no los vas a encontrar en Idealista, pero ¿qué ocurre si vendes 3 de ellos? Has puesto a 200.000 euros en la mesa en números redondos para comprar 4 inmuebles. Si tú vendes 3 por 70.000 ya son 210.000 euros. Has recuperado los 200.000 iniciales para volver a repetir la operación. ¿Y qué ha pasado con el cuarto inmueble? El cuarto inmueble te lo llevas a una sociedad patrimonial adquirida, como hemos visto antes, y ahí ¿qué acaba de pasar? Que acabas de viajar en tren y en avión. Has vendido 3 inmuebles de 50. No digo que lo tengas que hacer tú. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, pero quiero que te quedes con lo que es la teoría. Luego la práctica hay que hacerla, tiene su protocolo, pero quiero que veas que esto es posible para ti. Y te acabo de enseñar una forma de cómo quedarte con un inmueble. Si tú encuentras 4 inmuebles, los vendes por 70.000 y los has comprado por 50.000, claro que la mejor manera, incluso a nivel de impuestos, es esa, cogerte el inmueble y llevártelo a una patrimonial mediante una ampliación de capital. Entonces, todo esto que lo hemos dicho así de forma muy rápida, es un ejemplo donde engloba todo, ¿ves? Engloba la inteligencia financiera, engloba que no tienes que tener dinero para hacer dinero, engloba el comprar con 0 euros, engloba el viajar en tren y en avión a la vez, y todo esto con un capital de 200.000. Ya no te digo si tienes más, pero ¿lo tienes que tener tú? No, recuerda que el rico nunca lo pone. Por eso me apasionan los inmuebles. También es verdad que los inmuebles me han dado a mí mucha libertad, porque mientras que yo haciendo 1 o 2 operaciones, pues me podía dedicar a mi pasión, que es el baloncesto, que del baloncesto poco se vive, ¿no? Poca gente vive de ello, pero yo lo hacía porque me encantaba el baloncesto. ¿Qué necesitas para eso? Tener tiempo. ¿Y cuándo tienes tiempo? Cuando con 1, 2, 3 operaciones inmobiliarias te permite ya cubrir todos los gastos de 1 o 2 años. Por eso los inmuebles me encantan tanto y creo que mucha gente debería ver que tiene. Y cuando tú decías, y ya acabo con esto, perdona, cuando tú decías, gente que tiene 2 o 3 inmuebles, sí, pero ¿le están dando una rentabilidad más de un 8? ¿Cuál es el coste de oportunidad que tiene por tener ese segundo inmueble ahí alquilado a un 3 o un 4%? O muchos que tienen el inmueble cerrado a cal y canto porque tienen miedo, con razón, de que se le meta un ocupa o peor aún, porque no es peor, no es malo que se te meta un ocupa. Lo peor es que un inquilino no te pague. Tiene más derechos un inquilino que no te pague y no lo vas a sacar nunca de ahí que un ocupa, que también vas a tardar años en sacarlo. Entonces, eso también hay soluciones para quitar todas esas situaciones que te hacen tener ahí un patrimonio muerto de risa o perdiendo dinero. Totalmente. Hay gente que es propietaria de viviendas y que no son un activo, son un pasivo, porque les supone gastos, no les supone ingresos, ¿no? Sí, o sea, el tema de la importancia de no solo tener un patrimonio, sino saber rentabilizarlo, ponerlo a trabajar. Juan,
realmente interesante, pero entramos en una cuestión que es clave. Hablas de sin necesidad de poner tu propio dinero. Estamos hablando de algo tan esencial para a lo mejor tanto comprar un inmueble como poner en marcha un negocio, como el apalancamiento. Entonces, apalancamiento sí, apalancamiento no, ¿en qué medida y de qué tipo? ¿Hay vida más allá de los bancos? Sí, claro que sí. Es lo que acabo de decir hace un momento con lo que es el tema de que hay mucho dinero ahí fuera y hay mucha gente que tiene el dinero parado y que no encuentra dónde invertirlo. Entonces, y más que nunca ahora hay una necesidad de ponerlo en circulación por lo que decías antes de la inflación y demás, ¿no? Pero sí, no tienes por qué solamente... Bueno, el rico también se apalanca en la banca, pero sin avalar él personalmente. Es decir, por eso los inmuebles, que es otra virtud de los inmuebles, tú los puedes utilizar para que avalen o la concesión de créditos y que en el peor de los casos se puedan quedar con ese inmueble que muchas veces está inflada la tasación a propósito para eso, precisamente para hacer esa pequeña trampa donde es el inmueble el que avala, no tu persona. Entonces, por eso a los ricos les gusta la financiación y el apalancamiento financiero que tú hablabas, pero sobre todo a través de empresas, no a través de persona física. Pero sí, al final, el rico, tú lo decías con el ejemplo de Elon Musk, es decir, estamos hablando de top y dop, es decir, tiempo de otras personas y dinero de otras personas. Ese apalancamiento es importantísimo. ¿Para qué? Para construir negocios, no que digas voy a montar una actividad, voy a montar lo que sea, voy a hacer una inversión y lo que hago es endeudarme. Y si eso no sale bien, ya tienes un problema, porque los intereses de la deuda y tal y como está funcionando este sistema, te va a terminar ahogando por culpa de esa deuda. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la palabra apalancamiento, hay que estudiar muy bien de qué manera, si acaso esa inversión va mal, te va a repercutir a ti. Pero hay que cambiar esa mentalidad y claro que el rico es un enamorado del apalancamiento, como he dicho, de dinero y tiempo. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de las criptomonedas, que hace, digo ese, como puede ser una tienda de ropa o cualquier producto o servicio, que hace el rico, como veíamos con lo de aplicar la escala del conocimiento, se rodea de personas que al final cada una pone una parte y de esta manera no tienes que tú poner el dinero porque cada uno está aportando su parte, la que sea, la que necesitas tú de tu negocio. ¿Qué necesitas para lanzar ese negocio? Esto, pues vamos a buscar a esas personas que ya lo tienen y vamos a repartir los beneficios. Si el proyecto es bueno y demás, sería lo mejor no tener que estar avalando a través de un crédito o una hipoteca. Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor manera. Y comentabas anteriormente, Juan, el riesgo de ya no solo que se te meta un ocupa en tu casa, que esto es incomprensible para cualquier persona que venga fuera de España y le expliques o le intentes explicar el drama de la ocupación en este país, no lo entienden, no les entra en la cabeza. Lo primero que te dicen es, pero el piso es tuyo. Y dices, sí, el piso es mío. ¿Y se te ha metido alguien? Sí, se me ha metido alguien y no lo puedo echar. ¿Pero cómo no puedes echar? No les entra en la cabeza. Esto es algo exclusivamente propio de España, característico de España, por desgracia, en los últimos años. Pero hay un problema adicional. Ahora mismo hay muchos propietarios que les estarían encantados de poner su vivienda en el mercado del alquiler, pero no lo hacen porque el riesgo de alquilar un piso se ha disparado como consecuencia de los procedimientos tan largos, tan tediosos de desahucio, especialmente si tu inquilino es calificado como inquilino vulnerable, con lo cual prácticamente te imposibilitan desahuciar al moroso. Desde tu punto de vista, algunos consejos para minimizar en la medida de lo posible el riesgo de impago, por parte de los inquilinos. Claro que sí. Figúrate que si el gobierno quisiera, podría acabar con todo esto, es decir, con este problema. Pero no se pretende acabar con ello. Hay muchos beneficios encubiertos de por qué se sostiene algo insostenible, como tú bien dices, como pueda ser la ocupación o la lentitud de la justicia, hasta tal punto de que a un inquilino que no te pague se va a demorar 2 o 3 años, suponiendo que no tenga menores en casa. Como tenga menores te vas a ir a mucho más de 5 años. Sí, es un auténtico drama, pero claro que hay soluciones como para todo, ¿no? En este caso, y que esto es lo que hace que al final se reduzca. Si el problema está en casa, como digo yo, el problema no es el propietario que no quiere alquilar, el problema es este es el problema del fondo. Es decir, que no hay oferta, ¿no? ¿Cuántas viviendas se están construyendo desde hace 10 años para acá? ¿Cuántas viviendas de VPO? Ninguna. Es decir, hoy hablaba con un promotor que estaba viendo un suelo para hacer viviendas con él
aquí en la Costa del Sol, en Mijas, y hablábamos de lo absurdo que es muchas veces las leyes, en el sentido de que te obligan, como tú sabes, cuando tú compras un suelo, te obligan a ceder un 30% para hacer VPO. Bueno, como decía el mismo promotor o constructor, vale, usted me quita el 30% de mi suelo que acabo de comprar para hacer VPO. ¿Por qué usted no me encarga, ya que yo voy a levantar las viviendas libres, por qué usted no me encarga levantar las viviendas VPO y automáticamente usted me paga el coste de la construcción, un pequeño beneficio, y usted, el Estado, es el dueño de las viviendas? Bueno, pues esa tontería, que es algo razonable. Oiga, si ya que usted va a levantar y usted le estoy obligando yo como Estado a que me dé el 30% para hacer VPO, ¿por qué no las hago? ¿Por qué no me obliga a hacerlas? Pues no, se queda con el suelo, especula con el suelo, hace lo que le da la gana, pero nunca se levanta viviendas. Y si hubiese más viviendas, no pasaría esto. ¿Por qué? Contestando a tu pregunta, ¿cómo minimizas el riesgo? Pues lo que está sucediendo. Te ves obligado a pedir depósitos amplios para evitar que ese inquilino al final te quedes 6 meses u 8 meses, ya no esté pensando en dejar de pagar, o cobras un año por adelantado y cobras siempre un año más, o bien los clásicos seguros de impago de alquiler que funcionan bien, pero vas a tardar 2 años, pero tú sigues cobrando la renta. O bien también con negociadores expertos, que los hay, nosotros los tenemos, que se dedican precisamente a ir a negociar con ese inquilino para que se marche, pues muchas veces a cambio de vivir y demás. Entonces, o bien también, que esta es la parte que yo les digo a los propietarios, oye, si tienes un inquilino, tienes la vía número 1, que es la judicial, estas vías que acabamos de decir, como el seguro de impago, pero si no lo tienes hecho y te ha pillado el toro. La otra opción es, hay muchos inversores ahí fuera que están comprando pisos con inquilinos que están en impago. Vas a tener que vender un poco más barato o bastante más barato, pero la pregunta es, ¿cuándo recuperaste la inversión? Porque si tú acabas de comprar un inmueble, y este es el gran drama de este país, compras un inmueble con todos tus ahorros, lo pones en alquiler rezando para que no el inquilino te pague y luego te deje de pagar, no acabas de pagar el inmueble, tienes una hipoteca, tienes que seguir pagando la hipoteca, el inquilino no te paga, te puede destrozar el piso. Esos son los grandes dramas. Por eso decía Warren Buffett esa frase de que el riesgo no está en la inversión, sino en el inversor. Y los inmuebles, como otras inversiones, son de alto riesgo porque las leyes no te van a amparar a ti, van a amparar al delincuente, aunque sea algo inapropiado, pero es así. Y ya última pregunta, Juan, en el ámbito inmobiliario, normalmente Sí. el español medio, cuando compra una vivienda, la compra a título particular. Por tu experiencia, ¿cómo o cuál es la mejor forma, la más óptima a la hora de registrar la compra de un inmueble, si es a nivel particular o es a través de una sociedad? Y en el caso de que sea a través de una sociedad, ¿cuándo realmente te compensa crear una sociedad para registrar inmuebles? ¿Con una sola vivienda es suficiente o necesitas más inmuebles para que realmente te salga a cuenta crear una sociedad? Bueno, no solamente, Manuel, con el tema de la sociedad, depende también si tienes ahorros. Es decir, una manera de proteger esos ahorros, como he dicho antes, es tenerlos en una sociedad llamada patrimonial, que es una sociedad exactamente igual que cualquier otra, pero que no tiene actividad, y ahí puedes tener tus inmuebles alquilados, o solamente dinero, o acciones, o bitcoins, o lo que tú quieras. Eso es totalmente legal, y de esa manera, si tú tienes un traspiés con un vecino que te denuncia, con la administración, con un banco que va en contra de tu persona, todo lo que tengas ahí, ya sea la casa esa que tú me estás comentando, esa vivienda incluso hipotecada, que no hay ningún problema en que la tengas hipotecada y la tienes primero a tu nombre y luego la pasas a nombre de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, mediante, como decía antes, ampliación de capital. Todo eso que te da más tranquilidad, más seguridad de que no lo pueden embargar. ¿Qué coste tiene mantener una sociedad patrimonial? Unos 300, 400 euros máximo al año. Lógicamente, si tú tienes el inmueble hipotecado, ya está protegido, porque el primero que va a cobrar es el banco en caso de que tengas cualquier problema. Pero se trata de lo que hemos dicho al principio, Manuel, se trata de que el ciudadano empieza a saber proteger lo que tiene, sea mucho o poco, empieza a crear esos hábitos para empezar a tener más fuentes de ingresos, que empieza a ver los inmuebles con otros ojos y, bueno, igual para el primer inmueble, como tú bien apuntabas, no es rentable, pero sí que piense que existe esa posibilidad para hacer otras muchas operaciones, incluidas el proteger lo que tiene, ¿no? O sea que sí, esa sería la mejor manera. Pues Juan Haro, asesor financiero, divulgador, conferenciante, gran comunicador, autor, como digo, de varios libros, todos ellos de gran éxito. En el caso de los ricos, concretamente 3, los trucos de los ricos, 1, 2
Y 3, auténticas claves para saber controlar tus finanzas y saber también invertir y proteger tu patrimonio. Juan, un auténtico placer el poder contar contigo. Muchísimas gracias y espero que coincidamos muy pronto. Fuerte abrazo. Gracias, Manuel. Felicidades. Un abrazo igualmente para ti. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Cultura financiera, señores. La riqueza está al alcance de todos. ¿Es cuestión de trabajo? Sí. ¿Es cuestión de talento? También. Pero es también cuestión de actitud, de mentalidad y, sobre todo, muy importante, de conocimiento. La riqueza se crea, la riqueza se destruye. La riqueza, una vez que se obtiene, hay que saber mantenerla y saber acrecentarla con el paso del tiempo. Para ello, fundamental, la educación, la cultura financiera, eso de lo que, por desgracia, en España tanto falta, y además a nuestros queridos políticos no les interesa en absoluto que tengamos educación financiera ni cultura financiera, porque de esta forma somos más vulnerables, más manipulables y, sobre todo, muy importante, mucho más dependientes de las paguitas, las migajitas que reparten nuestros asquerosos y vomitivos políticos a cambio de vuestro voto. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Antes de despedirnos, gracias a nuestro patrocinador Primor, porque gracias a su apoyo son posibles programas como este. Hazte socio del Club de B1. ¿A qué estás esperando? Necesitamos tu apoyo, tu ayuda para que proyectos independientes como este salgan adelante y sigan haciéndole la puñeta al gobierno, al poder político que quiere acallar a la prensa libre. Si te haces socio anual, recuerda que tienes un mes gratis. Como digo, espero que hayas disfrutado. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Disfrutad los que podéis de las vacaciones. Nosotros volveremos a la vuelta de las mismas. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.